En la noche de bodas, el suegro cerró la puerta con llave, sacó 800.000 rublos y dijo: «Toma el dinero, cámbiate de ropa y corre por la puerta trasera». ¿Ahora mismo, Anatoly Vasilievich? ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicaciones. Corre, niña, corre. Ya están aquí. ¿Quiénes? No entendía nada, pero obedecí. Esa decisión me salvó la vida. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, por favor escriban de qué país han venido. Para mí es un gran honor saber quién está ahora conmigo en el aire. Que disfruten la escucha. Los últimos invitados se marcharon cerca de la medianoche y Inga, por fin sola en el dormitorio del segundo piso, se dejó caer al borde de la cama, sintiendo cómo le zumbaban las piernas después de 8 horas sobre tacones. Germán había salido a despedir a algunos parientes y se demoraba. Abajo se oían voces apagadas, risas, portazos. El vestido de novia, bordado con cuentas, reposaba sobre un sillón como una nube blanca. Inga, ya en un camisón de seda, contemplaba su reflejo en el viejo tocador de espejo empañado, intentando asimilar que todo aquello ahora le pertenecía. La casa cerca de Vorónezh, el banquete fastuoso para 100 personas, el anillo de oro en el dedo anular. El clic del pestillo la hizo volverse con una sonrisa, pero en el umbral no estaba Germán, sino su suegro, Anatoly Vasilievich Safonov. Un hombre corpulento de 62 años, con sienes plateadas y manos grandes acostumbradas al trabajo duro. Cerró la puerta tras de sí y giró la llave desde dentro. Inga, instintivamente, tomó el camisón de la espalda de la silla y se lo apretó contra el pecho. Anatoly Vasilievich, ¿qué pasa? No respondió de inmediato. Se acercó al escritorio junto a la ventana y dejó sobre él un fajo de billetes sujeto con una goma elástica. Luego otro, y otro más. 8 fajos formaron una pila irregular. Solo entonces se volvió hacia ella. No la miró a los ojos y a Inga le recorrió un escalofrío por la espalda. «Cámbiate», dijo en voz baja, pero con el tono que se usa con alguien al borde de un precipicio. «Vaqueros, chaqueta, zapatillas. Todo está en el armario, estante de abajo. Rápido». «No entiendo». «No hay tiempo para explicaciones». Se acercó a la ventana, corrió apenas 1 centímetro la cortina y miró hacia el jardín oscuro. «Toma el dinero. Los documentos están en el bolso que hay sobre la silla. Sal por la puerta trasera, cruza el huerto hasta la verja del fondo. Allí te esperan». Afuera se oyó el crujido de grava bajo neumáticos, el rugido de motores. No de un coche, sino de varios. Anatoly Vasilievich se apartó de la ventana. Inga vio cómo se le marcaban los músculos de la mandíbula. ¿Quién está ahí? ¿Dónde está Germán? «Corre, niña, corre», dijo con tal intensidad que ella se cayó a mitad de frase. «Ya están aquí. Si no haces lo que te digo, esta noche morirás en esta casa». ¿Confías en mí? Ella lo miró a los ojos, claros como los de Germán, con venas rojas, y vio en ellos un miedo tan grande que su propio temor se volvió pequeño e insignificante junto al de aquel hombre, mayor que no temía por sí mismo, sino por ella. «Confío», susurró, y dejando caer el camisón se acercó al armario. Los vaqueros le quedaban perfectos. La chaqueta era un poco grande, olía a tabaco y aceite de motor. Se calzó las zapatillas sin atar los cordones, tomó el bolso de tela donde palpó el pasaporte y otros papeles, y se volvió hacia su suegro. ¿Y usted? «Yo me quedo». Abrió la puerta y miró al pasillo. «Ven conmigo». En silencio. «No hagas crujir los escalones». Bajaron por la escalera de servicio que el personal había usado durante los preparativos de la boda. En el cuarto oscuro de la planta baja, que olía a manzanas y madera vieja, Anatoly Vasilievich apartó un saco pesado de patatas y abrió una puertecita baja que daba al invernadero y a las hileras de hortalizas. «Ve recto, sin desviarte. Tras la valla hay un camino vecinal y campos. Allí te espera un hombre con un coche. Se llama Nazar Matveyevich. Te llevará a un lugar seguro». Inga lo tomó del brazo, los dedos le temblaban. «Anatoly Vasilievich, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres?»
¿Dónde está Germán? Él cubrió su mano con la suya, grande, cálida, llena de callos, y la apretó breve, casi con rudeza. No mires atrás. No te detengas. Corre. Y la empujó hacia la noche de agosto. Inga corrió entre los surcos de tomates, tropezando con los tutores y las cuerdas, sintiendo como la hierba húmeda de rocío le azotaba los tobillos. El olor a tierra negra y eneldo le llenaba las narices. A lo lejos ladraba un perro. Detrás, en la casa, se cerró una puerta de golpe y se oyeron voces masculinas, altas, imperiosas, ajenas. No miró atrás. Llegó a la valla, encontró a tientas el pestillo. Lo abrió de un tirón y salió al camino vecinal flanqueado por campos de girasoles ya pesados de semillas, con las cabezas inclinadas hacia la tierra. A unos 20 metros, con las luces apagadas, esperaba un coche. Junto a él fumaba un hombre bajo, fornido, con boina y un rostro imposible de recordar. ¿Inga Safonova? Preguntó sin sacar el cigarro de la boca. Sí, sí. Suba rápido. Se sentó en el asiento delantero, cerró la puerta y el coche arrancó antes de que pudiera abrocharse el cinturón. El hombre, Nazar Matveyevich, conducía con seguridad, sin encender las luces, guiándose por señales que solo él conocía. El camino serpenteaba entre colinas, rodeando el pueblo. Inga se volvió y vio cómo se encendían las luces en la casa, habitación tras habitación, piso tras piso. Por el desvío se acercaban más coches, sus faros halógenos perforando la oscuridad. No mires, dijo Nazar Matveyevich sin apartar la vista de la carretera. No sirve de nada y solo te destroza los nervios. ¿Quiénes son esos hombres? Gente mala. Ya me di cuenta sola, replicó ella, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. Tengo derecho a saber de quién huyo en la noche de mi propia boda. Nazar Matveyevich guardó silencio un rato. Luego encendió las luces. Habían salido a una carretera asfaltada y seguir a ciegas era peligroso. Saber demasiado pone en mayor peligro, dijo. Eso dijo Anatoly Vasilievich y estoy de acuerdo. Mi tarea es llevarte sana y salva. Lo demás no es asunto mío. Inga apretó el bolso contra sus rodillas y miró el parabrisas, por donde desfilaban postes y luces lejanas de aldeas. Horas antes bailaba con Germán al grito de amargo, reía, recibía ramos y sobres. Ahora iba en un coche ajeno junto a un hombre desconocido y ni siquiera sabía si su marido estaba vivo. Se detuvieron en una aldea muerta. Inga contó una decena de casas, la mayoría con ventanas tapiadas y tejados hundidos. Solo en una brillaba una luz amarillenta tras cortinas de percal. Nazar Matveyevich apagó el motor y señaló la puerta. Zoya Ivanovna te espera. Yo me quedo en el coche de guardia. La mujer que abrió era de las que antes llamaban mujer de pueblo. Corpulenta, con manos trabajadas y rostro arrugado, pero ojos jóvenes y atentos. Pasa, niña, dijo apartándose. Tomarás té caliente, te hará entrar en calor. Tienes la cara desencajada. Dentro olía a humo de estufa y hierbas secas. La cocina rusa ocupaba media habitación. En el rincón rojo parpadeaba una lamparilla ante un icono ennegrecido. Sobre la mesa ya había una taza humeante y un plato con bollos dulces. No tengo hambre, dijo Inga sentándose en un taburete. Come igual. Necesitarás fuerzas. Obedeció. Tomó un bollo, lo mordió sin sentir el sabor y de pronto rompió a llorar en silencio, feo, manchándose la cara con restos del maquillaje nupcial. Llora, llora, dijo Zoya Ivanovna sentándose junto a ella y acariciándole la espalda. Las lágrimas curan. No entiendo nada, susurró Inga entre sollozos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi suegro me echó? ¿Dónde está mi marido? Anatoly Vasilievich lo hizo para salvarte, respondió Zoya Ivanovna en voz baja, pero con tal firmeza que no admitía réplica. Mas no me está permitido saber, ni a ti tampoco. Dormirás aquí y mañana te llevarán a otro lugar más seguro. ¿A dónde? Donde sea más seguro. Inga pasó aquella noche en vela, tumbada en una cama estrecha tras una cortina de percal, escuchando el tic-tac de un viejo reloj de pared,
los crujidos de las tablas bajo los pasos de Zoya Ivanovna, los roces de ratones bajo el suelo. Pensaba en Germán, en sus brazos que la rodearon en la boda, en su risa, en cómo le susurró al oído mi esposa y qué dulce sonaba esa palabra. ¿Sabía el que había desaparecido? ¿La buscaba? Oh. Apartaba el pensamiento, pero volvía una y otra vez. ¿Y si Germán estaba implicado? ¿Y si la boda había sido una trampa? Al amanecer cayó en un sueño breve y turbio. La despertó el toque de Zoya Ivanovna en el hombro. Levántate, niña. Es hora. La trasladaron a una cabaña de caza a unos 20 kilómetros de la aldea. Una casa de troncos en un claro rodeado de bosque, con pozo en el patio y leñera junto a la pared. Zoya Ivanovna, resultó, se había trasladado allí durante la noche. Si alguien pregunta, eres mi sobrina de Lipetsk, dijo mientras servía sopa de un caldero. Viniste a visitar a tu tía, a respirar aire puro. ¿Entendido? Entendido. Nazar Matveevich, sentado junto a la ventana con una taza de té, habló al fin, como si hubiera decidido que Inga merecía al menos parte de la verdad. Las personas que te ayudan son amigos de Anatoly Vasilievich. A uno le dio trabajo, a otro consiguió medicinas para un niño enfermo, a otro le saldó deudas. Ahora devuelven la deuda. ¿Por qué a mí? Preguntó Inga. No soy nadie para él. Una nuera que conoce desde hace menos de un año. Nazar Matveevich la miró por encima de la taza. Sus ojos estaban cansados, pero no malvados. Anatoly Vasilievich dijo que eres la primera persona buena que le ha pasado a su hijo en muchos años. Te quiere mucho. Inga bajó la vista, sintiendo un nudo en el pecho. Ella había crecido en un orfanato, luego en una familia de acogida decente pero ajena, donde la alimentaban, vestían y educaban, pero nunca la quisieron como a una hija propia. Y ahora un hombre desconocido arriesgaba todo por salvarla. Al segundo día sonó el teléfono. Nazar Matveevich sacó un viejo móvil de botones, lo acercó al oído. Inga vio cómo su rostro perdía todo color. ¿Cuándo? Preguntó con voz sorda. ¿A dónde lo llevaron? Entendido. Manténganme informado. Colgó y se quedó sentado mirando la pared. ¿Qué pasó? Inga se levantó tan bruscamente que volcó el taburete. Lo cogieron, dijo Nazar Matveevich. A Anatoly Vasilievich. Registraron la casa, lo revolvieron todo y se lo llevaron a dirección desconocida. ¿Lo mataron? No, todavía no. Lo necesitan vivo. Inga retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. El hombre que lo había sacrificado todo por salvarla ahora estaba en manos de quienes la querían a ella. Por su culpa. Porque ella huyó y él se quedó. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Cómo los detenemos? Nazar Matveevich no respondió de inmediato. Se levantó, recorrió la habitación con pasos pesados que hacían crujir el suelo. Se detuvo junto a la ventana y miró largo rato el bosque tras el cristal sucio antes de volverse hacia ella con expresión de quien ha tomado una decisión interna. ¿Ya revisaste bien tu bolso? Inga lo miró sin entender, luego bajó la vista al bolso de tela que no soltaba desde la noche de bodas y que ya se había convertido en parte de su cuerpo, un talismán que la unía a su vida anterior. Había revisado los documentos, contado el dinero, pero de forma mecánica, en el aturdimiento de los primeros días, sin prestar atención al contenido. Hay pasaporte, certificado de matrimonio, empezó a enumerar. Miró dentro. Desabrochó el bolsillo lateral oculto bajo el forro y palpó un sobre grueso que antes no había notado. Estaba plano, pegado a la pared del bolso, imposible de detectar desde fuera. En él no había dirección ni nombre, solo la palabra Inga escrita con letra apresurada pero legible, con inclinación a la izquierda y un gancho característico en la última letra. Abrió el sobre con dedos entumecidos y desplegó una hoja cuadriculada arrancada de un cuaderno. Hija, leyó, y se le cortó la respiración ante esa palabra tan sencilla e imposible. Si lees esto, significa que estás a salvo y mi plan funcionó. No preguntes porque aún no es el momento. No mires atrás. Allí solo hay muerte.
Corre, escóndete, escucha a las personas que envíe. Son gente buena, no te fallarán. Sé que tienes miedo y que no entiendes nada. Sé que estás enfadada conmigo por arrancarte de tu vida sin explicaciones en la noche que debía ser la más feliz. Pero créeme, no había otra salida. Todo se aclarará más tarde, cuando pase la tormenta. Eres más fuerte de lo que crees, Inga. Sobreviviste al orfanato, a la soledad, a una familia de acogida que nunca fue propia. Sobrevivirás a esto también. Creo en ti como nunca creí en nadie. Hay que vivir, pase lo que pase. Vivir es lo principal. Lo demás vendrá por añadidura. Papá. Inga releyó la carta 3 veces, pasando el dedo por cada letra, por cada gancho. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando la tinta en algunos puntos, y ella apartó rápidamente la hoja temiendo estropear lo único que le quedaba del hombre que se había llamado su padre. Papá. Esa palabra nunca la había pronunciado. En el orfanato la sustituían por el oficial Nikolai Ivanovich, en la familia de acogida por el frío Piotr Semyonovich, dicho con distancia cortés. Y ahora un hombre al que conocía desde hacía menos de un año la había escrito él mismo, voluntariamente, en un minuto de peligro mortal cuando cada segundo contaba. Sabía que lo capturarían, dijo con voz ronca, dirigiéndose tanto a Nazar Matveevich como a la imagen de su suegro que ahora tenía ante los ojos internos. Lo sabía y aún así se quedó. Podría haber huido conmigo, esconderse. Se quedó. Anatoly Vasilievich nunca hace las cosas a medias, respondió Nazar Matveevich sentándose frente a ella. Si decidió salvarte, te salvará aunque le cueste la vida. Lo conozco desde hace 30 años, desde que me ayudó a enterrar a mi madre cuando no tenía ni un copec. Esa clase de personas cumplen su palabra hasta el final. Inga dobló la carta con cuidado, alisó cada pliegue, la guardó en el bolsillo de los vaqueros, cerca del cuerpo, donde sentía su roce a través de la tela. Por primera vez en aquellos días sintió algo distinto al miedo. Algo caliente, sólido, como un carbón encendido en el pecho que daba calor. Hay que vivir. Esas palabras se convirtieron en su mantra, su ancla en el océano de lo desconocido, su respuesta a todas las preguntas que no la dejaban dormir. Al tercer día se descubrieron. Inga estaba sentada en el porche de la cabaña, calentándose con los últimos rayos del sol de agosto, ya no tan ardiente, con sabor a otoño cercano, cuando oyó el rugido de motores, no uno sino varios, acercándose desde el pueblo y rompiendo el silencio del bosque. Nazar Matveevich, que reparaba algo en el cobertizo, salió primero limpiándose las manos en los pantalones y le hizo una seña para que entrara en la casa. Al sótano, ordenó en voz baja cuando ella cruzó el umbral. Rápido y sin hacer ruido. El sótano era un hueco estrecho bajo las tablas de la cocina, camuflado con una alfombra vieja de dibujo desvaído y un baúl pesado que Zoya Ivanovna apartó con fuerza inesperada para su edad. Inga bajó por una escalera de madera tambaleante a la oscuridad que olía a tierra húmeda y col agria. Se acuclilló entre estantes de conservas, con las rodillas contra el pecho. A través de las rendijas del suelo veía rayas de luz y oía cada palabra, cada paso arriba. Abrid, dueño. Se oyó una voz ronca, autoritaria, acostumbrada a mandar. Tenemos que hablar. ¿Qué clase de conversación a plena luz del día? Respondió Nazar Matveevich con calma, incluso con pereza, como si lo hubieran despertado de la siesta. No los invité. No son familia. Y nosotros no pedimos invitación. Buscamos a Safónova, la nuera. Hace poco celebraron aquí una boda fastuosa con fuegos artificiales. Y la novia desapareció esa misma noche. ¿No sabes nada? No sé nada de bodas. Aquí solo está mi tía vieja de Lipetsk, tratando su reuma con aire de pueblo. Se oyó una risa grosera, burlona, que erizó la piel de Inga. Pues vamos a comprobarlo. No te importa, ¿verdad? Por si acaso se esconden tías por ahí. Pasos pesados resonaron en el porche, luego por las habitaciones, justo encima de la cabeza de Inga, hasta el punto de que cayó tierra del techo del sótano. Alguien abrió un armario con chirrido, movió una mesa, recorrió la cocina y se detuvo exactamente sobre la trampilla. Inga vio a través de las rendijas las suelas de botas sucias. ¿Y esta alfombra en medio de la cocina?
De mi madre, aún queda. Me da pena tirarla, es recuerdo. Pausa larga, angustiosa. Inga no respiraba, temiendo que incluso los latidos de su corazón se oyeran arriba. Al fin los pasos se alejaron hacia la salida. Vale, abuelo, te creemos por ahora, dijo la voz con decepción y amenaza. Pero recuerda. Si mentiste, volveremos y quemaremos la casa contigo y tu tía dentro, y esparciremos las cenizas al viento. Al viejo Safonov ya lo tenemos, por cierto. Si lo encontramos a él, se acabó rápido y misericordioso. Si no, también se acabó, pero más lento y entretenido para nosotros. Los motores rugieron y se perdieron en la distancia, disolviéndose en el rumor del bosque. Nazar Matveevich esperó 5 minutos más antes de apartar la alfombra y abrir la trampilla. Ayudó a Inga a salir apenas se tenía en pie, las rodillas le fallaban, tenía círculos negros ante los ojos. Nos vamos, dijo, y por primera vez en aquellos días su voz sonó tensa. Ahora mismo. No podemos quedarnos más aquí. Partieron al amanecer del día siguiente, cuando la niebla se extendía sobre los campos como un velo lechoso y el camino vecinal se perdía en la bruma a 10 metros del capó. El Niva rodaba entre paredes de maíz ya amarillento y seco a finales de agosto, con mazorcas pesadas inclinadas hacia la tierra. Inga miraba por la ventanilla, memorizando cada curva, cada referencia. Un árbol solitario en la colina, un poste torcido, un cruce con un cartel roto, por si tuviera que volver o huir a pie. Ya no era la niña asustada que lloraba en cama ajena 3 días atrás, abrazando el bolso. Un todoterreno negro surgió de un giro tan bruscamente que Nazar Matveevich apenas pudo frenar. Inga salió disparada contra el salpicadero. El vehículo bloqueó el camino y 2 hombres con chaquetas de cuero ya caminaban hacia ellos con paso lento y seguro, de quienes saben que nadie escapa. Uno llevaba la mano bajo la chaqueta, un gesto que no dejaba dudas. «Agáchate», gritó Nazar Matveevich, y pisó el acelerador a fondo. El motor rugió, el coche arrancó, giró a la derecha, salió del camino y se metió en el campo de maíz rompiendo tallos secos con gran estrépito. Hojas y cañas azotaban el capó y los cristales, bloqueando la vista. El coche rebotaba en baches y surcos. Inga se golpeaba la cabeza contra el techo pese al cinturón y se mordió la lengua hasta sangrar. Detrás rugía el motor del todoterreno, los perseguía, rompiendo el maíz y ganando velocidad. Nazar Matveevich giró bruscamente a la izquierda y el Niva se coló por un estrecho pasillo entre árboles que Inga ni siquiera había visto tras la pared de maíz. Ramas arañaban los laterales con chillidos, un retrovisor se desprendió con un crujido y voló hacia atrás, el parabrisas se cubrió de una red de arañazos, pero el coche aguantó. Delante, tras los troncos, se adivinaba la cinta gris del asfalto. El todoterreno se quedó atrás. Era demasiado ancho y bajo para pasar por aquella brecha. Salieron a la carretera y huyeron a toda velocidad sin mirar atrás hasta que la cabaña y los campos quedaron lejos. Inga soltó los dedos con que se aferraba al tirador de la puerta y descubrió que no los sentía. Estaban entumecidos de tensión y temblaban. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó cuando recuperó la voz. «¿Por qué me buscan precisamente a mí?». Nazar Matveevich guardó largo silencio, concentrado en la carretera. Luego dijo en voz baja pero clara. «Ya saben exactamente quién eres, cómo eres y que estás viva. Ahora te buscarán en todas las aldeas, en todas las carreteras, hasta encontrarte». La casa junto al río apareció al atardecer. Un edificio bajo de ladrillo con tejado de pizarra cubierto de musgo verde y manzanos en un jardín tan frondoso, que las ramas con manzanas pequeñas y agrias arañaban las paredes y golpeaban las ventanas con cada ráfaga de viento. Inga bajó del coche, estirando las piernas entumecidas y haciendo una mueca por el dolor en el hombro magullado, y se quedó paralizada a mitad de paso. Desde la puerta, que chirrió al abrirse, salió un hombre alto, ancho de hombros, con camisa arrugada, ojeras oscuras y un hematoma morado desde la mejilla hasta la sien. Germán, su marido, al que no veía desde aquella noche en que el mundo se volvió del revés. Se quedaron inmóviles varios segundos, mirándose a través de 3 metros de patio polvoriento cubierto de llantén. Inga vio en su rostro la misma expresión que seguramente tenía ella. Mezcla de incredulidad, alivio y miedo. Luego corrió hacia él tropezando con raíces de manzano y él la atrapó a mitad de camino,
la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, hundiendo la cara en su pecho. «Viva», susurró él en su cabello, y la voz le tembló. «Dios mío, estás viva». Pensé no sabía. «¿Y tú?». Ella se apartó para verle la cara, pasó los dedos por el hematoma y él se estremeció. «¿De dónde esto?». «¿Qué te pasó?». Germán cubrió su mano con la suya, un gesto a la vez tierno y culpable. «Perdóname», dijo en lugar de responder. «Perdóname por haberte metido en todo esto. No deberías haber». «Después», lo interrumpió ella. «Todo después. Primero cuéntame qué está pasando». Se sentaron en el porche, sobre tablas aún cálidas del sol del día. Germán encendió un cigarrillo, los dedos le temblaban visiblemente. Las 2 primeras cerillas se rompieron antes de que la tercera prendiera. Inga esperó sin apremiarlo, aunque las preguntas le quemaban por dentro. Todo empezó en los 90, cuando yo aún iba al colegio, empezó él al fin, mirando no a ella sino hacia el río que brillaba entre los árboles. Mi padre y un socio compraban terrenos junto a la carretera que va al sur. Entonces eran baldíos, campos coljoses abandonados, nadie los quería. El socio se llamaba Arkady Kostyliov. Habían estudiado juntos en la escuela técnica, eran amigos desde jóvenes. Cuando terminaron la carretera, esos terrenos valieron cientos de veces más. Se separaron. Oficialmente todo fue limpio, los documentos impecables. Pero Kostyliov creía que lo habían engañado en el reparto, que mi padre se quedó con los mejores lotes. 25 años acumulando rencor, esperando el momento. Y el momento fue nuestra boda. Seguridad relajada, invitados borrachos, todos felices y desprevenidos. Momento ideal para golpear donde más duele. Coger el eslabón más débil, a ti, la nueva en la familia, sin contactos, sin parientes que armaran escándalo. Inga sintió que un frío glacial le recorría el cuerpo, le apretaba el pecho y dificultaba la respiración. Tu padre lo sabía de antemano. Lo llamaron 1 hora antes de que llegaran los coches. Hay una persona en el entorno de Kostyliov que sigue leal a mi padre desde aquellos tiempos. Lo avisó. Y mi padre no dudó ni un segundo. Tomó el dinero que guardaba para un día negro, recogió documentos y fue a tu habitación. ¿Y tú dónde estabas? A mí también intentaron cogerme esa noche, cuando salí a despedir invitados. 2 en la puerta trasera. Pero yo resulté ser presa menos valiosa. Me defendí, 1 no esperaba resistencia, huyó por los jardines vecinos. Mi padre se quedó en la casa para cubrir tu huida, para que pensaran que aún estabas dentro. Está preso por mi culpa, dijo Inga, pronunciando lo que le rondaba desde que supo de su captura. Si no fuera por mí. Está preso porque él así lo quiso, la interrumpió Germán con inesperada vehemencia. Porque decidió que tu vida valía más que su libertad. Me dijo algo aquella noche, antes de ir a tu habitación. Cuídala, hijo. Es lo primero bueno y luminoso que nos ha pasado a esta familia en muchos años. Inga calló, asimilando lo oído, sintiendo como las palabras del suegro, las del Carta y las que transmitió Germán, se unían en un cuadro que aún no podía abarcar del todo. Luego alzó la cabeza y miró a su marido a los ojos. No me esconderé más, esperando a que me encuentren. Inga, escucha. No, escúchame tú. Toda mi vida he estado sola. Orfanato donde las cuidadoras cambiaban cada año y nadie recordaba tu nombre, luego familia de acogida a la que le daba igual mientras cobraran la ayuda. Y tu padre es la primera persona en toda mi vida que me trató como a una hija propia, me llamó hija en la carta, firmó papá. ¿Entiendes lo que significa eso para alguien que nunca supo cómo suena esa palabra? No lo dejaré pudrirse con esas bestias mientras yo me escondo en sótanos. Germán quiso objetar, ella vio cómo tomaba aire, cómo se le marcaban los músculos de la mandíbula. Pero algo en su rostro, en su voz, lo detuvo. Exhaló lentamente y asintió breve, reconociendo su derecho a decidir. Entonces juntos, dijo. Lo que hagamos de ahora en adelante, lo haremos juntos, tú y yo. La noche cayó demasiado silenciosa para una aldea junto al río, donde normalmente croaban ranas y gritaban aves nocturnas. Inga yacía junto a Germán en una cama estrecha con colchón hundido,
en una habitación de techo bajo y ventana pequeña cubierta con un trapo floreado, escuchando su respiración profunda y regular. Él se durmió enseguida, agotado por los últimos días. Ella no podía cerrar los ojos, repasando todo lo oído. De pronto llegó desde fuera el rugido de motores, primero lejano, luego cada vez más cerca. Portazos, voces, pasos sobre grava. «Abrid, dueños», gritó alguien rompiendo el silencio. «Basta de esconderse». «Sabemos que está aquí». Germán se levantó de un salto, ya despierto, se puso los vaqueros en la oscuridad y le dijo a Inga sin volverse: «Quédate dentro. No salgas ni asomes la cabeza». Salió con Nazar Matbeyevich. Inga oyó cada palabra de la discusión en el patio. Las voces de fuera no se molestaban en bajar el tono. «Safonov padre ya habló con nosotros», dijo alguien con pereza. «El abuelo es duro, pero es cuestión de tiempo. Todos terminan hablando. Entregadnos a la nuera por las buenas y soltaremos al viejo». «Palabra». «Primero demuestra que está vivo», la voz de Germán sonaba sorda pero firme. «Palabras son solo aire». Pausa. Luego un golpe sordo, pesado, un gemido ahogado. Inga se lanzó hacia la puerta, dispuesta a salir y entregarse con tal de que parara, pero Zoya Ivanovna, aparecida de la nada en el pasillo oscuro, la agarró del codo y la pegó a la pared con fuerza inesperada. «No puedes», susurró al oído. «A esa gente no se le puede creer. No cumplen su palabra. Si sales ahora, matarán a todos, empezando por ti». Afuera continuó la discusión. Nuevas amenazas, nuevas exigencias, la negativa tranquila y firme de Nazar Matbeyevich. Luego las voces se alejaron, cerraron portazos, rugieron motores, pero no se fueron. Inga vio por las rendijas de la cortina cómo los faros giraban por el camino frente a la casa, acercándose y alejándose, cercando su refugio con un anillo invisible pero impenetrable. «Esperan», dijo Zoya Ivanovna soltándola al fin. «Esperan que cometamos un error, que alguien no aguante y salga corriendo». Germán volvió minutos después con el labio partido, sangre y un arañazo en la frente. Miró a Inga de tal modo que ella entendió todo sin palabras. La casa que parecía refugio se había convertido en trampa. Si querían sobrevivir, debían irse ya, mientras la oscuridad nocturna aún ofrecía algo de cobertura. Salieron por la verja trasera mientras los faros seguían girando por el camino delantero. Nazar Matbeyevich distraía la atención apareciendo con una linterna en las ventanas, creando la ilusión de que seguían dentro. Inga, Germán y Zoya Ivanovna avanzaban en fila por un sendero junto al río, procurando no crujir ramas, no respirar fuerte, casi no existir. La noche era sin luna. Inga apenas distinguía la espalda de su marido a 2 pasos delante y el brillo del agua a la izquierda, donde el Don llevaba sus aguas oscuras hacia el mar. Luego algo salió mal. Un grito, pasos, haces de linternas cortando la oscuridad, la voz de Germán. «Corre al bosque, al cortijo, busca a Panteley». Ella echó a correr sin rumbo, tropezando con raíces, desgarrándose la cara con ramas, oyendo detrás el ruido de la persecución que poco a poco se quedaba atrás, se perdía en la noche. Cuando por fin se detuvo, jadeando, con la espalda contra el tronco de un roble, solo había silencio del bosque y su propia respiración ronca. Caminó hasta el amanecer, orientándose por las estrellas que asomaban entre las copas y por el rumor del río a la derecha. Los pies se le hicieron sangre, los vaqueros se empaparon de rocío, la chaqueta se convirtió en harapos. Cuando los primeros rayos tiñeron el cielo de rosa, vio delante tejados hundidos de un cortijo. 3 casas, 2 con tejado roto y una con cristales intactos y una columna de humo en la chimenea. Abrió la puerta un anciano flaco con chaquetón sobre la camisa interior, rostro surcado de arrugas pero ojos vivos y agudos que la recorrieron evaluándola. «Safonova, la nuera», dijo afirmando, no preguntando. «Entra antes de que te vean. Tu foto ya la enseñan por toda la comarca». Dentro hacía calor y olía a hierbas colgadas del techo. Hipérico, menta y algo más que Inga no reconoció. El anciano le sirvió una taza de té fuerte de un samovar ennegrecido y se sentó frente a ella, observándola como quien lleva mucho tiempo esperando ese encuentro. Panteley Efimovich, se presentó.
Con tu suegro somos amigos desde el 68, desde el ejército. Me avisó que podrías aparecer. ¿Dónde está? Me escapé. Lo capturaron. Lo sé. Lo tienen en los almacenes junto al río, a unos 5 kilómetros. Ahora no se puede ir. Hay guardia y perros. Pero primero respóndeme una pregunta, niña. Se inclinó hacia adelante y sus ojos se volvieron aún más penetrantes. ¿Sabes por qué te buscan precisamente a ti y no a su hijo, a la nuera que lleva en la familia menos de un año? Inga calló. El anciano asintió, como confirmando sus sospechas. Entonces no lo sabes. Escucha, ya que el destino te trajo hasta mí. Lo que contó en la hora siguiente cambió todo lo que Inga sabía de sí misma, de su vida, del mundo. Sus verdaderos padres, Stanislav y Vera Medvedev, trabajaban en un koljós cerca de Voronezh. Cuando en los 90 el koljós se desmoronó, les tocaron parcelas buenas junto a la carretera. Hace 25 años su coche salió de la carretera y cayó en un barranco. Oficialmente accidente. En realidad, Pantelei Efimovich y Anatoly Vasilievich siempre sospecharon asesinato. A la pequeña Inga, que entonces tenía 2 años, la enviaron a un orfanato, luego a parientes lejanos en Lipetsk, y ocultaron la verdad sobre su origen para protegerla de quienes mataron a sus padres. Nadie reclamó la herencia. Las parcelas quedaron 25 años como cuota no reclamada, carga muerta que a nadie interesaba. Hace medio año Anatoly Vasilievich contrató abogados y restituyó por vía judicial tus derechos como heredera. Ahora esas tierras son oficialmente tuyas, y quienes las quieren ya no pueden esperar más. Necesitan tu firma, voluntaria o forzada. Inga se quedó inmóvil, sin sentir ni manos ni pies, solo un zumbido ensordecedor en los oídos. Toda su vida, orfanato, familia de acogida, soledad, era una mentira construida sobre los huesos de sus verdaderos padres. Y Anatoly Vasilievich lo sabía desde el principio, dijo Pantelei Efimovich con más suavidad, adivinando sus pensamientos. Era amigo de tu padre. Prometió cuidarte. Y cuando su hijo te conoció y se enamoró, decidió que era el destino, que ahora podría protegerte como a una hija propia. Solo lograron contactar con los demás al atardecer del día siguiente. Germán y Nazar Matveyevich, tras escapar de la persecución, llegaron al punto acordado junto al viejo molino. A Zoya Ivanovna tuvieron que dejarla en una casa segura junto al río. Era demasiado mayor para tales travesías. Cuando todos se reunieron en la casa de Pantelei Efimovich, Inga contó lo que había sabido. Se hizo un silencio roto solo por el crepitar de la leña en la estufa. Tengo que salvarlo, dijo ella al fin. Él guardó ese secreto toda la vida por mí. Ahora me toca a mí. Encontraron los almacenes al tercer día. Hangares oxidados de un antiguo koljós, 3 todoterrenos en la puerta, guardias con perros patrullando el perímetro cada media hora. Inga, tumbada en una colina cubierta de maleza, miraba por los binoculares que le dio Pantelei Efimovich al hombre atado a una silla dentro del hangar. Rostro destrozado pero mirada no quebrada. Anatoly Vasilievich, su suegro, su padre, no de sangre sino por elección. El hombre de chaqueta de cuero que lo golpeaba en la cara y gritaba era Kostiliov, el ex socio convertido en enemigo. Inga memorizó su rostro. Ancho, nariz carnosa, ojos pequeños llenos de codicia y maldad. Lo memorizó y se juró que pagaría por todo. La operación se preparó durante una semana. Pantelei Efimovich movilizó viejos contactos. Exagentes de fuerzas del orden, veteranos que aún recordaban que eran honor y palabra. Paralelamente reunieron pruebas. Grabaciones de conversaciones, documentos sobre transacciones de tierras, testimonios. Todo fue enviado al comité de investigación a través de una persona de confianza. La noche del asalto Inga debía quedarse en cobertura. Así lo decidieron todos y Germán le tomó juramento. Pero cuando vio que Kostiliov ponía un cuchillo al cuello de su marido y gritó un paso más y vuestro hijo se desangra, algo dentro de ella hizo clic, se rompió, se recompuso. Salió de su escondite, contra toda prohibición, y dio un paso hacia la luz. Soy a quien buscan, dijo con voz que ella misma no reconoció. Firme, serena, sin temblor. Inga Medvedeva, heredera de las tierras.
Suéltenlos. Firmaré lo que quieran. Kostyliov sonrió triunfal, soltó a Germán y dio un paso hacia ella. Pero en ese instante la oscuridad se llenó de destellos azules, aullaron sirenas y una voz por megáfono ordenó a todos tenderse en el suelo. El comité de investigación llegó en el momento exacto. Segundo a segundo, como estaba planeado. A Anatoly Vasilievich lo liberaron esa misma noche. Estaba herido, agotado, con costillas rotas y dientes arrancados, pero vivo. Cuando los camilleros lo llevaban hacia la ambulancia, buscó a Inga con la mirada y susurró: «Hija mía, hija». Y ella lloró por primera vez en todo aquel tiempo, no de miedo ni de dolor, sino de algo inmenso y luminoso que no tenía nombre. Izmailov llegó 3 días después en un todoterreno negro caro, traje caro, expresión de quien está acostumbrado a comprar todo y a todos. Su oferta fue sencilla. 50 millones por todas las tierras, suyas y de los Safonov en paquete conjunto, más garantía de seguridad. 3 días para pensarlo. Kostyliov es un idiota, dijo en el porche, mirando con desdén la casa humilde. Esos asuntos no se resuelven a puñetazos. Yo prefiero negociar. Inga lo miró. Su reloj caro, sus manos cuidadas, sus ojos indiferentes, y pensó en sus padres que no recordaba, en el coche cayendo al barranco, en una niña de 2 años que se quedó sola en un mundo grande y cruel. Dígale a su jefe, respondió, que prefiero morir antes que firmar un solo papel. Esa tierra está regada con la sangre de mis padres. No está en venta. 3 días no durmió, sentada junto a la ventana, sobresaltándose con cada ruido, cada coche que pasaba. Germán andaba como sombra, revisaba cerrojos, cargaba el rifle de caza de Panteley Efimovich. El teléfono callaba. Nadie sabía si el plan funcionaría, si los documentos llegarían a las personas adecuadas, si darían tiempo. Al tercer día, en lugar de Izmailov, llegó un grupo de captura. Kostyliov, sentado en la sala de interrogatorios, dio testimonio contra el mandante a cambio de indulgencia. Grabaciones, documentos, testigos. Todo se unió en un cuadro irrefutable. A Izmailov lo detuvieron en su propia oficina, en plena reunión con subordinados. Dicen que ni siquiera alcanzó a terminar su café. Un mes después estaban sentados en la veranda de la casa de los Safonov, la misma de la que Inga huyó en su noche de bodas. El sol de septiembre calentaba como en verano. En el jardín maduraban manzanas y el viento traía olor a río y hierba segada. Anatoly Vasilievich, aún en silla de ruedas temporal hasta que soldara la pierna, sostenía una taza de té y miraba a la nuera que desde hacía tiempo consideraba hija. La tierra es algo material, dijo en voz baja. Hoy está, mañana te la quitan. Pero el honor, la familia, eso nadie te lo quita mientras tú misma no lo entregues. Germán estaba a su lado, su mano reposaba sobre la de Inga, cálida, fiable, propia. Frente a ellos se sentaban Nazar Matveyevich, Zoya Ivanovna y Panteley Efimovich con su pipa que nunca encendió. Todos los que habían arriesgado la vida por ella, una niña de orfanato que no sabía nada de sí misma ni de su pasado. Mientras estemos juntos, dijo Germán apretando sus dedos, ninguna fuerza podrá quebrarnos. Lo entendí estas semanas. Inga miraba a esas personas, a su familia conquistada con sangre, miedo y sacrificio, y pensaba en lo extraño que es la vida. Perdió padres que no recordaba, pasó 20 años en soledad, casi muere en su noche de bodas y, como resultado, encontró lo que había buscado toda la vida. Un hogar, personas que morirían por ella y el derecho a su propia historia. La carta del suegro la llevaba siempre en el bolsillo, como talismán. Hay que vivir, estaba escrito allí. Y ella vivía. Vivía con toda el alma, sin mirar atrás, sin temer el futuro, porque ahora sabía lo principal. Ya no era huérfana. Tenía familia.